un alimento asociado a una cadena turística, pues es un efecto negativo. Entonces, sabemos que cuando hablamos de crecimiento bacteriano, lo que caracteriza es su crecimiento exponencial. El número de bacterias va creciendo exponencialmente en el tiempo, ¿no? Y tenemos la curva característica, la curva de crecimiento, y entonces hablamos que a las pocas horas ya tenemos cantidades enormes, exponenciales, ¿no? Luego de un periodo de adaptación, esta fase exponencial es peligrosa, ¿cierto? Y luego tenemos entonces que justo en esta fase es que nosotros tenemos el peligro de el consumo del alimento en mal estado. ¿Qué alimentos potencialmente peligrosos hay? Todos los derivados cárnicos, todos los de origen animal, aves, huevos, carnes, leche, productos lácteos, ¿cierto? Pescados, mariscos. Ellos son los potencialmente peligrosos. La temperatura es un factor importante. Sabemos que hay un rango de temperatura para justamente los organismos mesófilos, ¿cierto? Que van a estar entre 5 y 63 grados. Entonces, es una zona de peligro. Más allá de 63 Celsius vamos a tener, ¿no?, que muchos de ellos ya no sobreviven. Y menos de 5, si bien es cierto, no desaparecen, sin embargo, están en un estado latente, pero aún su tiempo de vida útil no está tan en peligro, ¿no? Entonces, el cuidado, el peligro, ¿no?, más inminente es según el rango de temperatura desde 5 hasta 63 Celsius. No, frente a sistemas de vigilancia de inocuidad del alimento, hay marcos regulatorios normativos, ¿no? Entonces, que son órganos ejecutores del Ministerio de Salud. Entonces tenemos, por ejemplo, Indecopi, el marco normativo, ¿no?, que es el que a través de un comité técnico de normalización, gestión, aseguramiento de la calidad, emite a través de comisiones, reglamentos técnicos y comerciales, ¿no?, a través de un subcomité técnico, elabora todas las normas que son, ¿no?, muchas de ellas adaptadas a partir de normas internacionales, ¿no?, y se conoce como normas técnicas peruanas. Además, se elaboran guías para ello. Dentro de los órganos ejecutores, aparte del Ministerio de Salud, tenemos el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Turismo, Comercio Exterior, ¿no? Entonces, y tenemos también los institutos tecnológicos que ejercen vigilancia sanitaria de productos hidrobiológicos, como es el Instituto Tecnológico Pesquero, y el SENASA, que ofrece la vigilancia sanitaria de productos de alimentos de origen animal y vegetal. También dentro de todo este marco regulatorio, las municipalidades tienen un factor importante, porque a través de inspecciones, ¿no?, ellos ven que se cumpla esta normativa, ¿no? Entonces, todo se enmarca dentro de el marco regulatorio para cada país. Cuando hablamos de crecimiento de microorganismos, hay un factor importante, es la actividad de agua que pueda tener el alimento. Sabemos que el agua de un alimento va a ser tomada, ¿no?, forma parte de su constitución, ¿no?, el agua libre, ¿no?, o el agua ligada, diferentes formas de estructurar el agua estructurada. Sin embargo, cuando nosotros nos referimos a la actividad de agua, nos referimos al agua libre, básicamente. Entonces, las bacterias, por ejemplo, ¿no?, si el alimento tiene una actividad de agua de 0,91, ¿cierto?, es límite para el crecimiento de bacterias. Por ejemplo, una actividad de agua de 0,90 ya no van a haber bacterias. Las levaduras son un poco más exigentes, 0,85. Los hongos más exigentes todavía, necesitan alimentos que tengan una actividad de agua mucho más baja. Las bacterias halófilas, 0,75. Los hongos xerófilos, 0,65. Y las levaduras osmófilas, 0,60, ¿no? O sea, son mucho más exigentes. O sea, sobreviven a una actividad de agua de 0,60. Entonces, cuando nosotros hablamos de peligro biológicos, nos vamos a referir, por ejemplo, a alimentos. Ejemplo, en la leche cruda, ¿no?, el reflejo de la salud animal, la higiene del ordeño, es una de las materias primas más peligrosas que va a contener el principal peligro biológico que vamos a describir, que es el E. coli o 157H7. Este E. coli, entonces,
¿no? Es sumamente peligroso. La limpieza, la desinfección de la ubre, de las pezoneras y el resto de equipos se convierte en un óptimo recurso para disminuir la presencia de este patógeno. Entonces, por ejemplo, cuando la leche se recibe en planta, se tiene que hacer toda una normativa que se llama las buenas prácticas para asegurar de que el crecimiento de este E. coli no se dé la presencia de E. coli. De los últimos brotes registrados por leche, por ejemplo, destaca el que ocurrió en Escocia, donde se aisló este fagotipo 2 del E. coli 157H7 en 69 pacientes, ¿no? Entonces, a nivel industrial se aisló el microorganismo en una cañería que iba del pasteurizador a la máquina envasadora en una junta, en una unión de las cañerías, ¿no? Una unión de goma, ¿no? También se encontró en un camión cisterna que traía la leche cruda fresca. Entonces vemos cómo hay aspectos en donde si no se tiene una buena práctica de higiene, pues estamos asociándola a la presencia de este E. coli, ¿no? Este es un bacilo gram negativo, no forma esporas, muere a temperaturas superiores a 60 Celsius, puede crecer en aerobiosis y en anaerobiosis, y su temperatura óptima de crecimiento está en el rango de 35 a 37 Celsius. Aunque en alimentos que tienen baja acidez crece a temperaturas superiores a 7 Celsius, a pH menores a 4 o 6 previenen su crecimiento, ¿no? La cepa de E. coli o 157H7 puede sobrevivir. Esta cepa no se detecta por la metodología estándar que identifica a su variante, la E. coli. La dosis infectante en el curso de enfermedades de este peligro biológico e inclusive los síntomas producidos varían de un grupo a otro. Se puede tener como referencia, como dato, que en las intoxicaciones causadas por este microorganismo no se ha demostrado que en determinadas circunstancias menores de 100 células viables de este E. coli pueden ocasionar enfermedad. Entonces, otro peligro biológico son los Staphylococcus aureus. Este es un microorganismo patógeno también que habita en animales y personas, ¿no? De las cuales en muy alto porcentaje pueden ser portadoras, los mismos manipuladores de alimentos, ¿no? Y 30% de ellos son portadores permanentes. El punto de partida son las vías nasofaringeas o la piel. El Staphylococcus aureus es uno de los principales agentes causantes de la mamitis en el ganado lechero. Si los equipos y operarios presentan el microorganismo, la leche pasteurizada puede recontaminarse y eventualmente multiplicarse. Entonces, ¿no? Si hay una herida abierta, definitivamente puede haber, ¿no? Si hay contacto directo con las fosas nasales, ¿no? En una persona que es portadora, pues el peligro es inminente, ¿no? Algunas cepas de Staphylococcus aureus en condiciones favorables se multiplican y alcanzan un nivel de población de 10 a las 6 bacterias por gramo de alimento. Forman una proteína isocelular con propiedades de neurotoxina, ¿no? Y que pueden ser evidenciados a partir de un microgramo. Esta toxina es resistente a los tratamientos térmicos, ¿no? La ingestión de la toxina ocasiona síntomas de la enfermedad a las 6 horas de haberse ingerido ese alimento. Este microorganismo es un gran positivo, no forma esporas y muere a temperaturas moderadas de 60 Celsius. La temperatura óptima de crecimiento también es de 37 Celsius, aunque puede crecer entre 7 y 48. Crece en un pH entre 4 y 10, con una actividad de agua de hasta 0.86. Puede tolerar hasta un 15% de cloruro de sodio. Entonces, para que se produzca la toxina, la temperatura debe estar entre 10 y 48 Celsius. Y el pH debe ser un pH de 4,5 a 5. La actividad de agua superior a 0,90 y una actividad de agua superior a 0,90. Para producir la enfermedad debe haber como mínimo más de 500.000 microorganismos por gramo de alimento. Entonces estamos viendo que hay una exigencia, una presencia, ¿no? En la salmonela, descubierta en 1885, la primera cepa de salmonela
¿no? Se conoce 2.213 grupos serológicos. Pertenecen a una familia de Enterobacteriaceae, son gram negativos, no forman esporas tampoco, igual que las anteriores, y mueren a temperaturas mayores de 60 Celsius. Crecen también igual en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, temperaturas óptimas de crecimiento igual de 35 a 37, lo que habíamos señalado, ¿no? El peligro de esas temperaturas. También se desarrolla entre 5,2 y 47 Celsius, un pH óptimo de 6,5 a 7,5, soporta la deshidratación y la congelación. Para propósitos epidemiológicos, la salmonela se divide en 3 grupos. El grupo 1, que es causante de enfermedad en humanos y primates, que es la salmonela TIFI para TIFI. El grupo 2, que son causantes de enfermedades en ciertos animales, en el ganado vacuno. El grupo 3, que son patógenos para los humanos y para otros animales, y aquí se incluyen la mayoría de serobares. La salmonelosis produce una gastroenteritis aguda, con jaqueca, dolor abdominal, fiebre moderada, náuseas, vómitos, diarrea, todo lo cual produce un cuadro de deshidratación que puede llegar al shock y producir la muerte. El periodo de incubación es de 6 a 72 horas, con un rango de 12 a 20 horas. Otro peligro biológico es la listeria SPP. Este género debe su nombre en honor al cirujano británico Lister, ¿no? Pionero de la antisepsia quirúrgica a inicios de la segunda mitad del siglo XVIII. La Listeria monocitogenes es un microorganismo no esporulado, gram positivo, que muere a temperatura de pasteurización, o sea, alrededor de 70 Celsius. Crece también, al igual que los otros, son aerobios y anaerobios facultativos, pueden crecer a temperaturas de refrigeración inclusive y a un pH de 5,6 a 9,8. Es de la forma vegetativa, es una de las más resistentes, sobrevive en condiciones secas, tolera operaciones continuas de congelación y descongelación. Entonces, por ejemplo, a temperaturas, el rango de vida de ellos está entre este rango, el pH y la actividad de agua, ¿no? Bueno, entonces a partir de los años 80 comienza a ver el nexo entre lo que es la inocuidad del alimento, la ingestión de alimentos y los problemas de enfermedades transmisibles ¿no? por alimentos contaminados. Las especies Listeria monocitogenes, ¿no? Su hábitat lo constituyen varios vegetales: maíz, frijol de soya, hierbas silvestres, hojas de arbustos, jugo de naranjas, 16 especies de animales, incluidos el humano, anfibio, peces, etc., ¿no? Son los huéspedes. La listeriosis está asociada al consumo de verduras y productos lácteos. Se puede transmitir de la madre al feto. Produce meningoencefalitis. Miren lo peligroso que es esta listeria, ¿no? Aguda con o sin septicemia. Los síntomas son fiebre súbita, jaqueca, náuseas, vómitos, llegando a producir en enfermos de edad avanzada o inmunodepresivos o niños de delirio y coma. El grupo de más alto riesgo lo constituyen los trasplantados, los idosos, los infectados con VIH, o sea, todos los que tienen disminuida la inmunidad, ¿no? Mujeres embarazadas, ¿no? Cancerosos, niños y ancianos. En mujeres embarazadas llega a producir aborto espontáneo, muerte del feto, o nacimiento de bebés o con meningitis o meningoencefalitis, sin daño importante en la madre. En enfermos de bajo riesgo, la sintomatología puede ser muy leve hasta un estado febril con síntomas similares a un resfriado. Cuando la dosis ingerida de microorganismo es alta, puede producir en estos pacientes una gastroenteritis moderada o severa. Los síntomas aparecen a las 24 horas. El control se realiza con tratamiento térmico, pasteurización alrededor de 71.7 por 15 segundos. Entonces se tiene que evitar la recontaminación. Entonces la listeria vemos que con tratamientos de pasteurización, ¿cierto? Se puede liberar el alimento de ese peligro biológico. Algunos alimentos involucrados, entonces el queso, que tiene
poco tiempo de maduración, cuyo pH es mayor a 5, la leche pasteurizada, donde no ha sido correctamente la pasteurización, ensalada de verduras frescas, la salchicha. En la industria láctea, los alimentos que tienen más probabilidad de presentar este peligro son los quesos de pasta blanda, madurados, realizados a partir de leche no correctamente pasteurizada o incluso pasteurizada. Otro peligro es el Campylobacter. Este Campylobacter es un gran negativo en forma de espiral o de tipo Vibrium, pequeño, microaerofílico, óptimo 5% de oxígeno, 10% de CO2, crece, temperaturas en rango de 32 a 42 Celsius, se desarrolla en un rango de pH de 4,9 a 9, muere rápidamente a pHs inferiores a 4, o sea, rangos ácidos. Es sensible al calor y a la desecación. La fuente de contaminación está dada en el tracto gastrointestinal de animales de sangre caliente. Los más frecuentes, y por eso es que se toman en cuenta, los más frecuentes contaminados son las aves y la leche cruda, ¿no? Nosotros somos, dentro de nuestra población, tenemos costumbres alimentarias, estilos alimentarios, por ejemplo, las famosas polladas, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, aves que están contaminadas con Campylobacter, pues entonces vamos a tener estragos en ellos, ¿no? Igual la leche cruda. Entonces, el control se debe dirigir en la cloración del agua, pasteurización de la leche, ¿no? Y por lo tanto, mezclar leche pasteurizada con leche cruda es un peligro. La cocción profunda y su no contaminación con aves crudas es una medida de control. Entonces, la campylobacteriosis se adquiere por contacto directo con animales o por ingestión de agua, leche o carne contaminada. Se caracteriza por dolor abdominal, fiebre, diarrea profusa, acuosa, frecuente. A veces hay vómitos. El periodo de incubación, en presencia de sintomatología, puede ir de 2 a 7 días. Lo que pasa es que en nuestro medio nosotros pasamos estas alteraciones de la salud, ¿no? Atribuyéndolo a otras causas, no lo relacionamos directamente con el alimento en mal estado. Se tiene muy poca data de una relación directa, ¿no? No acostumbramos tener, ¿no? Epidemiológicamente, ¿no? Una data consistente, ¿no? Entre los brotes de ETAs y el tipo de alimento consumido. Bueno, frente a ello, nosotros tenemos una normativa que son los métodos recomendados para los análisis microbiológicos de los alimentos, ¿no? Según la ISMSF, estos métodos deben proporcionar la base necesaria para poder emitir desde un punto de vista legal, ¿no?, los dictámenes sobre la calidad y seguridad microbiológica. Instituto Microbiológico de Seguridad de Alimentos, entonces, nos brinda esa normativa, ¿no?, sobre todo cuando son alimentos que son comercializados también a nivel internacional. Entonces, para enumerar los microorganismos aerobios mesófilos tenemos el método de recuento de placas, el método de recuento estándar en placa de siembras de todo el medio, el método de recuento en placa en siembra por extensión de superficie. Son las formas como se hace el cultivo y el conteo de microorganismos. Recuento de coliformes, la técnica del número más probable de muestreo, el número más probable, ¿no? Entonces, actualmente, entonces, en la inocuidad de alimento se hace como un control, ¿no? Es obligatorio un control. Hay una inspección y muestreo, hay un análisis en un laboratorio, hay análisis bromatológico y, sobre todo, el tema de hoy, la microbiología de alimentos, ¿no? Obviamente, está acompañado de una inspección, una reinspección, si se encuentran alimentos contaminados con microorganismos patógenos, entonces hay una reinspección, una sanción si se vuelve a hacer una inspección y se vuelve a tener ese conteo, ¿no? Inclusive puede llegar a retirarse el permiso del funcionamiento, ¿no? Entonces son mecanismos que la normativa indica, ¿no?, frente a esos casos. Entonces, el análisis de alimentos entonces busca verificar si se cumple o no con los requerimientos establecidos en la calidad e inocuidad, con la finalidad de proteger a los consumidores. Se puede tener también
cuando se habla de la calidad de un alimento, por ejemplo, el porcentaje de grasa en un queso fresco, los grados Brix en un jugo de frutas, también igual el conteo de bacterias, ¿no? Coliformes totales en un helado de fresa, la presencia de Escherichia coli o 157H7 en hamburguesas de res, etcétera, ¿no? Entonces, así como se determina porcentaje de grasa, grado Brix, etcétera, etcétera, también se determina el conteo de bacterias, ¿no? Para que un resultado de análisis de una característica de un alimento sea significativo y confiable, este debe provenir de una muestra representativa de un lote, que haya sido tomada y manejada en forma adecuada. El muestreo, entonces, es esencial, ¿no? Para la química analítica, ¿no? Se toma una muestra de un lote completo, ¿no? Esa toma de muestra muchas veces debe ser al azar, ¿no? Y además los métodos de análisis que se requieren solamente una pequeña cantidad que garantice siempre la representatividad de la muestra. Para realizar una selección adecuada de muestras se debe desarrollar un plan de muestreo, a través del cual se va a inspeccionar y clasificar un lote. El plan de muestreo va a estipular cuántos elementos van a ser seleccionados en forma aleatoria a partir de un lote, que es el objeto de inspección. Así también las recomendaciones para evitar que la muestra sea contaminada. En el plan de muestreo se va a documentar toda la información necesaria, ¿no?, que puede afectar a la muestra y en consecuencia el significado del resultado, a fin de que el laboratorio tome en consideración las condiciones de conservación, de transporte, el tiempo comprendido entre que se recolecta la muestra y llega al sitio del laboratorio. La muestra no se debe alterar, por eso si el transporte es más de 4 horas, ¿no?, entonces esa muestra se desecha. Para transportar la muestra tiene que ser bajo hielo, en condiciones que la carga microbiana con la que se está tomando la muestra en el tiempo cero, en el momento que se está recolectando la muestra, debe ser la misma cantidad de carga microbiana cuando llega al laboratorio y se va a proceder a hacer el recuento. Entonces, los planes de muestreo, ustedes lo van a hacer más al detalle en tu clase de estadística. Aquí vamos a decir que los planes de muestreo para inspeccionar pueden ser por atributos o por variables. Cuando es por atributos, es un método para evaluar la calidad de un lote. Consiste en clasificar mediante un muestreo, según la característica o atributo, el conforme o no conforme. Por ejemplo, puede ser el envase intacto o con abolladuras, entonces conforme o no conforme. Una característica puede ser cualitativa, por ejemplo, la presencia de una marca en la fruta, o cuantitativa, o también puede ser, por ejemplo, la cantidad de sodio, de cloruro de sodio, un elemento dietético. Entonces, si está dentro del rango establecido, se puede clasificar como conforme o no conforme, ¿no?, de acuerdo al rango establecido, al límite establecido. Para ello se cuenta con un número adecuado de muestras que van a presentar ese atributo de no conforme, ¿no? Y si no sobrepasa el número de aceptación establecido por el plan, se acepta el lote. Entonces hay una curva operativa. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, que para un número determinado, cuánto es el % que puedo tener de no conformes, ¿no? Esta curva la van a desarrollar en las prácticas con el profesor Américo. El plan de muestreo por variables es cuando una característica de calidad se puede medir en una escala continua. Se conoce la distribución de la probabilidad, generalmente es una distribución normal, ¿no? Y entonces se puede establecer un procedimiento de muestreo basado en la estadística de la muestra. Como por ejemplo puede ser encontrar la media y la desviación normal, ¿no?, por ejemplo, de la densidad, por ejemplo, ¿no?, o de los grados Brix. El plan de muestreo por variable es un método para evaluar la calidad de un lote consistente en medir en relación a cada elemento el valor de una variable, ¿no? Ya digo, por ejemplo, densidad, grados Brix, pH, qué sé yo. La inspección consiste en medir la variable que caracteriza al producto que se está inspeccionando respecto a cada uno de los elementos que constituyen toda la muestra. Calcular luego el promedio, ¿cierto?, y la desviación estándar. Y con ese valor, entonces, se pueden establecer, ¿no?, relaciones de establecer, por ejemplo, especificaciones máximas o mínimas, desviación,
normal de los valores, ¿no? Las tablas de planes de muestreo que proporcionen la constante de aceptación dependen de un nivel de calidad aceptable para esa variable medida. También esto desarrollan más al detalle con el profesor. Entonces yo simplemente estoy haciendo un panorama de por qué se habla de la inocuidad del alimento, pero vamos a enfatizar en el campo microbiológico. Podemos también hablar del plan de muestreo simple por atributos, por ejemplo, ¿no? Cuando se evalúa características físico-químicas. Ejemplo, se quiere definir el plan de muestreo de un lote de 500 bolsas de un jugo pasteurizado. Entonces, en primer lugar, lo que se tiene que establecer es qué nivel de calidad aceptable se va a tener en cuenta, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, se va a tener un resumen del plan de muestreo. Entonces, de acuerdo al tamaño del lote 500, se busca en unas tablas y, por ejemplo, para alimentos, generalmente, el nivel de calidad aceptable es del 6,5% y el nivel es 2. Para medicamentos es más exigente, nivel 1, por ejemplo, ¿no? Pero para alimentos es el nivel 2. La letra, el código va a depender al tipo de nivel de calidad aceptable y al nivel 2 y se va a encontrar en una gráfica que ya están preestablecidas cuál es el tamaño de muestra. Entonces, por ejemplo, acá me va diciendo que para estas 500 bolsas tengo que tomar 50 unidades de bolsas, ¿no? Pueden ser botellas, pueden ser a granel, etcétera, 50. Y de ellas el C me indica que con defectos un máximo de 7, ¿no? Entonces he establecido lo que se llama el plan de muestreo, ¿no? Todo eso sale de las tablas. Vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos, vamos a definir un muestreo. Por ejemplo, se tiene un container de brócoli. Entonces, desde que se tiene el container, ¿no? Se hace como un mapeo y entonces se dice, se va a muestrear de esta zona en una gráfica, ¿no? Se pone ahí zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Se va haciendo el mapeo, ¿no? De donde se van a tomar las muestras. Entonces, eso se llama muestreo geométrico simple. El objeto del muestreo, por ejemplo, en este caso, eran las piezas de brócoli frescos a granel. El objetivo del muestreo es realizar una inspección de materia prima en el transporte, digamos en un container. ¿Qué características se van a evaluar? Por ejemplo, el color, la textura del ramillete, flor, tallo. Todas las características deben ser cumplidas independientemente. El punto de muestreo, por ejemplo, ¿no? En qué punto del container se va a hacer la toma de muestra, como decía, y el plan de muestreo, establecer el plan de muestreo. Por ejemplo, por atributos, porque estoy viendo color, estoy viendo forma, textura del tallo. Entonces, atributos, la muestra se presenta a granel en un contenedor. El tamaño del lote, digamos que es 500 piezas. Entonces, utilizando la curva, ¿no? Esa curva de datos, vamos a tener que para un nivel de calidad aceptable de 6,5%. O sea, no interesa, fíjense, qué alimento es, sino interesa el número del lote, el tamaño del lote. En este caso, si son 500 piezas, el tamaño del lote 500 piezas, para un nivel de calidad aceptable de 6,5%, se van a muestrar 50 piezas de brócoli y se debe aceptar como máximo defectuosos 7 piezas. Así tenemos, por ejemplo, que el atributo que se va a evaluar o la característica, o sea, por ejemplo, el ramillete, las flores y el tallo. Entonces, ¿cuándo se va a decir que la característica es aceptable? Por ejemplo, cuando el ramillete es un color verde oscuro. ¿Cuándo es no aceptable? Cuando el ramillete es un color, pues, amarillo o pálido, ¿no? Cuando las flores, la característica de las flores, cuando el color es verde oscuro o morado o verde azulado, es aceptable. Pero si ya están abiertas, pálidas o amarillentas, no se aceptan. El tallo, ¿cuándo se dice que es aceptable este atributo? Cuando son firmes. En cambio, si se doblan o tienen aspecto gomoso, no se acepta. Entonces, vamos a simular que tenemos, por ejemplo, se ha contado, hemos dicho cuántas, 50, ¿cierto? El número de muestras es 50, se ha muestreado 50. De esas 50, ¿no? Se ha analizado el ramillete y color verde oscuro hay 41. Y las que son pálido amarillo son 9. En flores, las que son color verde oscuro, morado, verde azulado son 39. Abiertas o pálidas o amarillas son 11. En tallos firmes hay 42.
¿no? Y se doblan o tienen aspecto gomoso 8. Entonces, si nosotros no utilizáramos el plan de muestreo, nosotros estamos acostumbrados a decir, ¿no? Bueno, 41, de 50, casi el 80% está bien, el 70%, entonces aceptamos, pero eso no es correcto, porque si vemos en el plan de muestreo, ¿qué nos dice? Nos dice que un máximo, vamos a volver a poner esos datos del plan de muestreo, esos datos nos dice que son un máximo de 8. ¿Sí? Acá está. De 50 muestras que se han hecho, 7 como máximo, 7. Y entonces estamos viendo que tenemos, por ejemplo, 8 no pasan ¿no? Entonces ya con este dato nada más, ya no aceptamos, se rechaza el producto, ¿no? Sin embargo, si no aplicáramos plan de muestreo, nos dejaríamos llevar por una impresión visual y diríamos, no, más del 50% está bien. Y no es así, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los planes de muestreo por atributos dependiendo del tamaño del lote, ¿no? Del tamaño del lote, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá tenemos el nivel de calidad aceptable, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, para un nivel aceptable 0,5 en un proceso normal, por ejemplo, ¿no? Entonces, son tablas, son números que de acuerdo al tamaño del lote vamos a ir escogiendo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora, ¿recuerdan el N? El N, por ejemplo, ¿no? Para un tamaño de lote entre 51 y 90, el N debe ser 13, el máximo defectuoso, ¿cierto? El máximo defectuoso. Bueno, luego de analizar las muestras, se van a desechar, ¿no? Se sella el envase, se guardan en refrigeración, ¿no? Se dejan las muestras bajo resguardo 5 días, ¿no? Y luego se pueden desechar si es que no hay un reclamo, porque a veces, ¿no? El empresario, por ejemplo, ¿no? La empresa reclama y dice, no, es que no estoy de acuerdo, vamos a llevarlo a una tercera persona, a un tercer laboratorio. Entonces, la misma muestra que se tiene en custodia, de esa misma muestra se vuelve a analizar por una tercera opinión, ¿no? Entonces, nunca se desecha inmediatamente elaborados los resultados. Podemos tener otro caso, el plan de muestreo, por ejemplo, de 2 clases, se llama así, ¿no? Para lotes que evalúan características microbiológicas. Por ejemplo, se quiere definir un plan de muestreo para un lote de 300 hamburguesas de res congeladas. En primer lugar, se define el tipo de preocupación. Existen 5 categorías según vamos a ver en la normativa, ¿listo? De la resolución ministerial número 591 para criterios microbiológicos. Entonces escogemos el tipo de preocupación. Por ejemplo, si son hamburguesas crudas, congeladas, van a sufrir para consumo, van a sufrir un tratamiento térmico. Entonces, el peligro para la salud es indirecto, pero bajo, ¿no? Pero en cambio, si se va a consumir directo, entonces se debe ser más exigente, porque el peligro es alto, el consumo es directo. Entonces, dependiendo de la forma del consumo del alimento, vamos a tener, en este caso, cómo se va a analizar la muestra. Entonces, primero se define el nivel del peligro. Para nuestro caso, vamos a escoger un peligro reducido en el caso de las hamburguesas congeladas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Nos dice que se tiene que escoger 5 muestras, y de esas muestras, ¿no? Para ese producto, 3 es el máximo de defecto o de cargas microbianas que deben tener. De las 5 unidades de muestreo, máximo 3 deben estar dentro del límite de control. Ahora lo vamos a ver con números. Entonces, ese es el resumen del plan de muestreo. Y aquí el tamaño del lote no importa. Aquí no se aplica el plan de muestreo según la curva operativa, sino según el tipo de peligro, ¿no? Y eso ya está establecido por la norma de la resolución ministerial.
Entonces, el muestreo de la producción en el tiempo, el objeto del muestreo, ¿cuál es? Hamburguesas de red congelada. El objetivo del muestreo, ¿cuál es? Realizar una inspección en el producto final. Características, evaluar, ¿qué se va a medir? Se van a medir, la norma dice que para ese tipo de producto hamburguesa los microorganismos indicadores que se van a evaluar van a ser aerobios mesófilos, coliformes totales, Escherichia coli y presencia de salmonela. Entonces, estos se llaman microorganismos indicadores. Cada alimento, la norma establece qué microorganismos indicadores va a tener. Los microorganismos indicadores que tiene la hamburguesa de res no es la misma que los microorganismos indicadores que puede tener, por ejemplo, una conserva de frutas o que puede tener una pasta de fideos, ¿no? Cada tipo de alimento tiene su conjunto de microorganismos indicadores. Lo que sí ya no interesa el tamaño del lote, sino interesa que la norma establece que se deben tomar 5 muestras, ¿cierto? Para estos mesófilos, igual para estos ha coincidido que son 5. Pero este C dice el máximo de defectuosos, o sea, la máxima carga microbiana deben ser 3. De estos 5, 3 para aerobios mesófilos, 3 también para coliformes totales, para Escherichia coli 2 y para Salmonella 0, ausente. Entonces establece un rango, ¿no? Donde M toma un valor, los microorganismos menores o iguales a 1000 para el caso de aerobios mesófilos. En cambio, para el caso de coliformes totales es más exigente, menores de 10 unidades formadoras de colonia por gramo, ¿no? Y esto que está aquí es el rango máximo, o sea, no debe sobrepasar este valor de M, ¿no? Como decir lo máximo que se puede aceptar. Entonces, eso lo vamos a ver al detalle por ahora. Entonces, entendamos que el plan de muestreo, ¿no? Un segundito, voy a enchufarla. Un segundo. Ya. Entonces, les decía que para cada microorganismo tiene un máximo, ¿no? Por ejemplo, para la salmonela, la tolerancia es 0. Pero para E. coli, de los 5 muestreados, 2 pueden tener una carga que no sobrepase este. Para los coliformes totales, 3. De las 5, 3 que no sobrepasen esto, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, el punto de muestreo es el producto final, el producto que se colecta al final de la producción. El plan de muestreo va a durar 4 horas, se va a tomar 500 gramos al inicio de la producción, cada hora, etcétera, etcétera, y completan sus 5 muestras, ¿no? Son formas de cómo planificar el muestreo. El tipo de envase, el material, la toma de muestra, cómo se preserva la muestra, el informe del muestreo, ¿no? Se tiene que elaborar un croquis del lugar del muestreo donde se indique cómo se dividió el área, ¿no? Cuáles fueron las zonas muestreadas, si es en un contenedor, por ejemplo, ¿no? Que habíamos hablado, ¿no? Anotar datos como, por ejemplo, el estado de limpieza, temperatura adecuada, etcétera. El transporte de la muestra al laboratorio es muy importante. Enviar las muestras en hielo lo más rápido posible, debe estar entre 2 y 8 Celsius. El análisis de muestra en el laboratorio deberá ser acreditado con la normativa, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, clasificación de los planes de muestreo por tipo y preocupación de peligro. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, el tipo de preocupación, no hay peligro directo para la salud porque hay un deterioro y tiempo de conservación, entonces el peligro es reducido. O de repente está el peligro invariado o el peligro es mucho mayor. Entonces veamos que cuando el peligro es reducido, se toman 5 muestras y pueden ser defectuosas 3 en carga microbiana, como máximo. Cuando el peligro es permanente, invariado, 2 nada más. Se vuelve más exigente. Y cuando el peligro es mucho mayor, solamente un defectuoso.
¿no? Si el tipo de preocupación implica, por ejemplo, peligro para la salud indirecto, porque hay microorganismos indicadores, ¿no? Tenemos que para el peligro reducido también 5.3, 5.2 y de 5.1. Si el peligro es directo pero moderado para la salud, porque hay una propagación limitada, entonces se vuelve un poco más exigente, ¿no? Y de 10 solamente 1 si hay un gran peligro. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un peligro directo para la salud, pero es moderado, derivado de la posible propagación amplia en el alimento? Entonces, de 5, 0 no debe haber una sola muestra de las 5 que tengan una carga microbiana que sobrepase, ¿no? Si el peligro es invariado, o sea, permanece ahí constante, de 10, 0, no debe haber nada. Y si el peligro es mayor de 20, 0. Por ejemplo, para el caso de patógenos, salmonelas, etcétera, este es el grado de preocupación, ¿no? Entonces, miren cómo se exige, ¿ves? 0. De 5 muestras, 0 defectuosos, 0 defectuosos. Cuando hay un grave peligro es mucho más, ¿no? Para la salud. Entonces, mucho más de 60 muestras, 0. Ninguna debe tener alguna. De estas 60, ninguna debe sobrepasar la carga microbiana. Bien. Entonces, hemos dicho que para el manejo, las actividades previas a la toma de muestra del alimento, ¿cierto?, influirán en la forma positiva o negativa en la realización de la misma. Se debe tener todo un protocolo. Entonces, el formato se elabora de acuerdo a, primero, la finalidad del muestreo, ¿no? Se va a muestrear tal y tal y tal, por ejemplo, alimentos de conserva de frutas que vienen en envases tal. Ya está. El lugar del muestreo, de dónde se ha realizado, el tamaño del lote, ¿no? Qué requerimientos tiene según la norma, qué material se ha utilizado, qué persona ha muestreado, ¿no? Cómo se ha obtenido la muestra, el alimento viene envasado, sin envasar, a granel, ¿no? Y cómo se ha hecho el transporte. Todos esos aspectos tienen que estar en cuenta. Entonces, esto es lo que ustedes van a tomar en cuenta, vamos a simular en la práctica, entonces van a poner número, por ejemplo, identificación, ponen un código para la muestra, qué fecha han muestreado, de qué lugar lo están muestreando, la hora de muestreo, descripción genérica del producto. Por ejemplo, pueden poner ahí pastas crudas para prepisas, por ejemplo, ¿no? Prepisas congeladas. El número del lote, simula que el número del lote, la temperatura de la toma de muestra, ¿no? Y qué parámetros se van a analizar, ¿no? Y quién ha realizado la muestra, el muestreo. Qué número de unidades. Aquí inclusive van a poner un código para el fabricante o representante, el nombre del producto, ¿listo? Entonces las muestras se deben homogeneizar adecuadamente. En el caso de alimentos líquidos, agitarlos. Para alimentos sólidos será necesario en ocasiones el uso de molinos, cortadores, trituradores, porque si son sólidos hay que homogenizar totalmente, y de la muestra totalmente homogenizada se toma ¿no? Se hace el análisis microbiológico. Dado que los tratamientos tecnológicos pueden producir daños subletales en los microorganismos, cuando se realiza la búsqueda y o cuantificación de microorganismos, si la metodología lo permite, se deberá someter a la muestra a tratamientos de recuperación. Los resultados obtenidos se comparan siempre con los valores de referencia, en nuestro caso con la normativa, ¿no? Entonces, estos valores se deben obtener de los datos, pero previamente pues tiene que darse por sentado que el producto se ha elaborado bajo buenas prácticas de manufactura, ¿no? Porque lo que parte del supuesto es de que se está haciendo un control, ¿no? Y que no se está yendo pues a analizar muestras que ya están francamente en condiciones de producción deplorables. No, eso no, en ese caso no se tiene eso, ¿no? No se tiene esa consideración. Entonces tiene que ser siempre bajo normas técnicas de buenas prácticas de manufactura, ¿no? ¿Qué más vamos a decir acá? El producto no puede, ya una vez que es analizado, no se puede dar para consumo humano, ¿no? Entonces,
El alejamiento de los valores que se obtienen de acuerdo a la norma nos podrán permitir establecer de si se puede mejorar en algo el proceso, o si hay que tener mucho cuidado porque ya está bordeando los límites máximos, o si sencillamente pues no pasa, se rechaza la muestra, ¿no? Entonces, todo ello constituye lo que se llama la mejora continua. El tratamiento de los desechos, ya hemos dicho, las muestras se dejan bajo resguardo, no se eliminan directamente al contenedor de basura, ¿no? O a los servicios de relleno, ¿no? El residuo es sólido, cuenta con los medios para incinerar. Si es líquido, se almacena y periódicamente se envía a un depósito de residuos industriales. Otra opción es regresarlo al productor para que él decida otra opción, ¿no? Si, por ejemplo, hay grandes cantidades, pues, y ya se hizo el análisis, se le puede regresar al productor, ¿no? Y si la legislación lo permite, muchas veces no se puede desechar el alimento como residuo doméstico. Entonces, tenemos la normativa. Y esta normativa, vamos a ponerla acá, vamos a repasarla, ustedes la van a leer mucho más al detalle. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá la normativa. Perdón. A ver. Ahí está. A ver. ¿Qué pasa? Un segundo. Bueno, en la normativa vamos a ver lo siguiente. No. Un segundo. Resolución ministerial 591. Entonces, esta de acá. Esta de acá. ¿Listo? Entonces, esta es la que les he enviado también y ustedes la van a tener que revisar porque es la norma. Entonces, empieza, es la 591. Empieza primero, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Entonces, esta norma se establece para garantizar la seguridad sanitaria de los alimentos. El objetivo es establecer las condiciones microbiológicas de calidad sanitaria. El ámbito de aplicación es en la presente norma, es de carácter obligatorio en todo el territorio nacional. Tiene una base legal, una base técnica, definiciones operativas. Alimentos aptos para el consumo son aquellos que cumplen los criterios de calidad. ¿Qué cosa es alimento? Alimentos para regímenes especiales. ¿Qué es un alimento ácido? Es aquel cuyo pH natural sea menor a 4,6. Alimentos de baja acidez son todos los alimentos cuyo pH es mayor de 4,6 y su actividad de agua es mayor de 0,85. Y así, que se llama alimento elaborado, alimento en conserva, calidad sanitaria. ¿Qué es criterio microbiológico? Pues el criterio microbiológico define la aceptabilidad de un producto, de un lote, de un alimento, porque el criterio microbiológico está basado en la ausencia o presencia o en la cantidad de microorganismos por unidad de masa o de volumen o de superficie o de lote en un alimento. ¿Qué cosa es un sucedáneo, un chocolate sucedáneo?
Es el producto en el que la manteca de cacao ha sido reemplazada parcial o totalmente por materias grasas. ¿A qué se le llama esterilidad comercial? ¿A qué se llama hortaliza? ¿Qué se llama inocuidad? Leche o HT, todo lo que va utilizando, los términos que va utilizando la norma, ¿no? ¿Qué cosa es la miel? ¿Qué es la pasteurización como proceso? Peligro es un agente biológico. El plan de muestreo. Este nos interesa. Es el establecimiento de criterios de aceptación que se aplican a un lote basados en el análisis microbiológico de un número requerido de unidades de muestra. El riesgo, ¿no?, es la función de probabilidad de que se produzca un efecto adverso, que es una semiconserva. Son alimentos envasados donde el tratamiento térmico u otros tratamientos de conservación que reciben no son suficientes para asegurar su estabilidad comercial, ¿no? Entonces son mantenidos en refrigeración, ¿no? Por ejemplo, pues lo que compramos, esos envases que compramos, por ejemplo, de salsas, ¿no? O de alimentos semiconservas, ¿no? Y conservas son las que vienen selladas y esterilizadas. Bueno, conformación de los criterios microbiológicos. UFSC, Unidad Formadora de Colonia. ¿Qué cosa es la conformación de criterios? Entonces vamos a ver que los criterios microbiológicos están formados por el grupo de alimentos al que se le va a aplicar el criterio, los agentes microbiológicos que se van a controlar en los distintos grupos de alimentos, el plan de muestreo, ¿no?, que se va a aplicar al lote o al alimento, los límites microbiológicos. Todos estos A, B, C, D constituyen los criterios microbiológicos, ¿no? ¿Qué cosa es un plan de muestreo? El plan de muestreo solo se aplican a lotes de alimentos y bebidas que se sustentan en el riesgo para la salud, las condiciones normales y consumo del alimento. Los planes de muestreo se expresan en términos de planes de muestreo de 2 y 3 clases. O sea, tenemos planes de muestreo de 2 y 3 clases que van a depender del grado de peligro involucrado. Un plan de muestreo de 2 clases se usa cuando no se puede tolerar la presencia de ciertos niveles de microorganismos en ninguna de las unidades de muestra. O sea, se acepta o se rechaza. Ese es un plan de 2 clases. En cambio, un plan de muestreo de 3 clases es un poco más indulgente. Se usa cuando se puede tolerar cierta cantidad de microorganismos en alguna de las unidades. ¿Listo? Aquí están los símbolos que son necesarios conocer, ¿no? Los símbolos usados en los planes de muestreo. Por ejemplo, tenemos N minúscula, es el número de unidades de muestra que hemos mencionado. C es el número máximo permitido de unidades de muestras rechazables en un plan de muestreo de 2 clases, o número máximo de unidades de muestra que puede contener un número del número comprendido entre M y M minúscula y M mayúscula en un plan de muestreo de 3 clases. ¿Qué cosa es M minúscula? Es el límite microbiológico que separa la calidad aceptable de la rechazable. En general, ese valor igual a M minúscula representa el producto aceptable y los valores superiores a M los lotes no aceptables, ¿no?, o inaceptables. O sea, con este valor M minúscula, ¿no?, vamos a definir si se acepta o se rechaza, ¿no? Si tiene valores menores o iguales a M, se acepta. Si la carga microbiana sobrepasa este valor, se rechaza, ¿no? Eso es para muestreo de 2 clases. Pero también existe muestreo de 3 clases, el M mayúscula. Y aquí hemos dicho que es un poco más indulgente. Entonces, los valores de recuento microbiano superiores a M son inaceptables, ¿no? Representan un riesgo para la salud. Bueno, entonces acá tenemos los planes de muestreo para combinaciones de diferentes grados de riesgo para la salud y diversas condiciones de manipulación. Por ejemplo, ¿no?, condiciones que reducen el riesgo, condiciones que no modifican el riesgo y condiciones que pueden aumentar el riesgo. Entonces, es lo que antes habíamos analizado, ¿no?, el grado de importancia, la preocupación. Entonces, según eso vamos a tener, por ejemplo, ¿no?, si, por ejemplo, consideramos que las condiciones que se reducen el riesgo, entonces vamos a tener solamente un N igual a 5 y un C igual a 3. Y el muestreo de 3 clases. Categoría 1 se llama ahí. Para aquellos alimentos que bajo condiciones de manipulación no se va a modificar el riesgo, entonces vamos a tener para un N igual a 5, un C igual a 2, también categoría 2 y muestreo de 3 clases. Entonces, miren, observamos, hay categoría 1, categoría 2, categoría 3,
categoría 4, categoría 5, 6, 7, 8, categoría 15. Hay 15 categorías. Y cada una de ellas va a depender, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando que hay un riesgo para la salud bajo, ¿no? O sea, con microorganismos indicadores, entonces se llama categoría 4. El plan de muestreo es de 3 clases y de 5 muestras, C3 deben ser más, ¿no? El máximo número de defectuosos. Te decimos, defectuosos digo cuando sobrepasa la carga microbiana. Cuando tenemos, por ejemplo, un riesgo grave o directo, entonces miren, la categoría es 13 o 14 o 15. Se llaman planes de muestreo de 2 clases nada más. Se acepta o se rechaza. Entonces, para una muestra de 15 debe ser 0. Si hubiera un defectuoso, se rechaza. Igual, si hubiera un defectuoso, se rechaza, ¿no? Entonces, no vamos a estudiar las decepciones, los microorganismos indicadores de alteración. ¿Quiénes son los microorganismos indicadores de alteración? Son los de categoría 1, 2 y 3. Estos que están acá, categoría 1, 2 y 3. Esos microorganismos indicadores de alteración, que son las categorías 1, 2 y 3, definen los microorganismos asociados a la vida útil, a la alteración del producto, ¿no? Son los microorganismos aerobios, mesófilos, bacterias heterotróficas, aerobios, mesófilos, esporulados, mohos, levaduras osmófilas, etc. ¿Quiénes son microorganismos indicadores de higiene? Son las categorías 4, 5 y 6. Estas categorías, 4, 5 y 6. Son para muestreo de 3 clases, son indicadores de higiene, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Son los coliformes, ¿no? Se sabe que si se encuentran coliformes, pues la higiene, ¿cierto?, es pésima. Para el efecto de esta norma sanitaria se refiere a coliformes totales. Cuando se habla de coliformes totales, ahí está la E. coli. Anaerobios sulfuroreductasas, enterobacteriáceas, a excepción, ¿no?, de las preparaciones de polvo. Microorganismos patógenos, esas son las categorías 7 a la 15. Y ahí están los patógenos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Salmonella, Listeria monocitogenes, todos los patógenos que hemos estado mencionando al inicio. Bueno, los métodos de ensayo, los reportes de ensayo, y aquí están las disposiciones específicas. Entonces, ¿cuántos grupos de alimentos tenemos? 15 alimentos. Empezamos con el grupo 1, la leche y productos lácteos. El 2 son helados, mezclas para helados. La 3 es productos grasos. Y así la 6 son azúcares, mieles. La 9 son alimentos para regímenes especiales. La 14 son frutas y hortalizas. La 15 son alimentos preparados. La 16 son bebidas. Y así. Tenemos por total, entonces, ¿no?, todo esto y grupo de alimentos, ¿no? Tenemos 19 tipos de alimentos. Y aquí vamos a encontrar a todos los alimentos, ¿no?, que nosotros tenemos en nuestro territorio. Entonces, empezamos, por ejemplo, con los productos lácteos. Si, por ejemplo, vamos a analizar leche cruda o la leche que se emplea en la industria láctea, estos son los microorganismos que vamos a pesquisar. Aerobios mesófilos y coliformes. ¿Listo? El muestreo es de 3 clases. La categoría que hemos visto es categoría 3 y 4. Entonces, se van a tomar muestras de 5. Para aerobios mesófilos, solamente uno debe estar entre estos valores. Lo ideal es que sea menos que este valor M minúscula. Pero como es de 3 clases, se va a aceptar entre este valor y que no sobrepase el M mayúscula. Para coliformes, de 5 muestras se van a aceptar 3, y esas 3 deben estar entre valores que no sobrepasen, que estén en este. Lo ideal sería que sean menos de este valor, o que estén entre este valor. Si están entre este valor, que no sobrepasen este, y por total que solamente sean 3 que estén en este. Si tuviéramos, aunque sea uno solo, pero sobrepasó este, se rechaza. Si tenemos 3 que están entre este rango, no se rechaza, porque son 3. Si fueran 4, están en este rango, sí se rechaza. ¿Listo? Podemos variar de producto y podemos ir, por ejemplo, a helados a base de leche. ¿Cuáles son los microorganismos que se van a pesquisar? Esos de que están. El agente microbiano va a ser los aerobios mesófilos, coliformes, Staphylococcus aureus, Salmonella y Listeria monocitogenes.
Entonces, por ejemplo, tenemos para aerobios mesófilos, la categoría es 2, las clases es 3. Entonces, de 5, solamente 2 defectuosos que estén en este rango. Lo ideal es que sea menor que M, pero pueden estar entre 10 a la cuarta y 10 a la quinta. ¿Cuánto? Un máximo de 2. Si tuviéramos 3, de 5, 3 están en este rango, se rechaza. Si tuviéramos un solo defectuoso, pero mayor que este valor de M mayúscula, se rechaza también. Y así se va sacando, ¿no? Staphylococcus aureus, el muestreo para Staphylococcus aureus, ¿no? De 5 solamente 1 es defectuoso, 1 nada más. Y debe estar en este rango, entre 10 y 10 al cuadrado. Y así tenemos para cualquier alimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que me digan que un producto extruido, por ejemplo, chisitos o quinoa pop o kiwicha pop. ¿Cuáles son extruidos? ¿Qué características son? No requieren cocción, entonces son de consumo directo. Entonces, ¿cuáles son los agentes microbianos que se tienen que pesquisar? Estos que están acá. Aerobios mesófilos, mohos coliformes, bacillus cereus y salmonella. ¿Qué categorías son? Ya lo hemos visto en el primer cuadro, ¿no? Categoría 3, 2 y estos que son patógenos, categoría 10, ¿no? Y categoría 8 también es patógeno. 3, 4 y 5 son indicadores, ¿no? Son indicadores de inocuidad, de aseo, ¿no? El muestreo de clases es de 3, salvo el patógeno que es de 2. Como es de 3, entonces hay un lapso, hay un rango. Máximo 3 que no sobrepasen, que estén en este rango. ¿Listo? Cuando el muestreo es de 2 clases, no, ausencia o presencia. Si es ausencia, se acepta. Si hay uno solo, se rechaza. Y así se tiene cada uno de ellos. Así se interpreta. ¿Listo? Bueno, vamos entonces ahora a hablar de la práctica. Entonces, en la práctica, ustedes van a hacer ello, ¿no? Van a tener los 19 alimentos que lo hemos visto en la norma. Van a volver a leer la definición de cada uno de ellos. ¿A qué se llama lote? ¿No? ¿Qué se llama plan de atributos? Programa de atributos de 3 clases, de 2 clases. ¿A qué se llama aceptable o marginalmente aceptable o rechazable? Depende de los valores, ¿no? Si es menos de M, se dice aceptable, ¿no? Pero si está entre M y M minúscula y M mayúscula, marginalmente aceptable. Y si pasa de M mayúscula, rechazable, ¿no? Ejemplo, vamos a ver el ejemplo, ustedes lo van a hacer en la práctica con otros alimentos. Se escogieron de forma aleatoria 5 unidades de muestras, paquetes de 1 kilogramo, cada uno de producto alimenticio pasteurizado. Se tiene interés en decidir sobre la calidad de este lote fabricado en una fecha determinada. Se escogió al azar y existe el interés por generalizar sobre el lote completo en unidades formadoras de colonia o en número más probable de microorganismos. Entonces, estos son los resultados. Para ese producto que es el producto lácteo, ¿cierto? Es un producto lácteo, dice, ¿cierto? Un producto alimenticio pasteurizado, digamos que sea un lácteo. Entonces, todo esto es figurado, ¿no? Entonces, se ha realizado, el microorganismo que se va a analizar para ese alimento va a ser esto: aerobios mesófilos, coliformes, Clostridium, Salmonella, Staphylococcus aureus y mohos. Se han hecho 5 muestreos, 5. En la primera unidad de muestreo se ha encontrado de aerobio 1,5 por 10 al cuadrado. ¿Listo? En la segunda se ha encontrado, en la segunda unidad de aerobio mesófilo se ha encontrado 1,7 por 10 al cuadrado unidades formadoras de colonia por gramo. En la tercera, 1,5 por 10 al cubo. En la cuarta, 1,6 por 10 al cubo. Y en la quinta, 1,6 por 10 al cuadrado. ¿Cómo saber si aceptamos o no de acuerdo a este microorganismo? ¿Cumple o no cumple la norma? Entonces tenemos que compararla con la norma. ¿Qué me dice la norma? Esta norma, ¿no? Que es la que acabamos de ver nosotros, ¿no? Esta norma hipotética, esta norma me dice que para aerobios mesófilos de 5, solamente 2 deben sobrepasar el máximo permisible, ¿no?
el valor de m es 1 por 10 a la cuarta y el valor de m mayúscula es 1 por 10 a la quinta. Entonces deben haber dos, ¿no?, que estén, lo ideal es que estén por debajo de m minúscula. Pero como es un muestreo de 3 clases, entonces hay un rango acá. Y el rango acá me dice, ¿no?, que deben estar en un máximo de 2. Entonces vamos a ver, entre 10 a la cuarta y 10 a la quinta, para aerobios mesófilos, comparemos. 10 al cuadrado pasa, 10 al cuadrado pasa, 10 al cubo pasa, 10 al cubo pasa, y todas pasan. Entonces, ¿qué decimos? Cumple la normativa respecto a aerobios mesófilos. Veamos respecto a coliformes. Respecto a coliformes, la norma dice que respecto a coliformes para este producto de 5, solamente 2 deben estar entre valores, ¿no?, entre 3 y 11. Que el menor es de 3 o como un máximo 11. Solamente 2. 2 tienen que estar. Veamos qué es lo que se ha tenido. En la primera unidad coliformes, un valor de 3 ya. Ahí ya cumplió 1. ¿Cierto? Aquí ya cumplió otro, ya van 2. Y acá tiene otro 3. O sea, ya sobrepasó. ¿Por qué? Porque decía que máximo deben ser 2. No, valores menores que 3. Entonces, si ya tiene 2 menores que 3, entonces, si esto hubiese sido 10 y 10, hubiese pasado, porque tenía solamente 2 valores menores que 3. Pero tiene 11. ¿Y qué dice la norma con respecto a 11? Que el máximo valor debe ser 11, pero debe ser por total 3. Si ya tenía 2 de menor que 3 y tiene 11, entonces no pasa eso, no pasa esa muestra. ¿Listo? Esto que hemos analizado lo podemos ver acá. Aquí está, ¿bien? Por ejemplo, ¿qué variable hemos visto? Coliformes. Acabamos de ver coliformes fecales. Hay 3 unidades con recuentos que están entre M y M mayúscula, pero debe ser 2 nada más. ¿Cierto? Entonces, miren, tenemos 3, ¿no? 3. Entonces, cumple menor que 3. La norma dice que sí puede estar entre menor que 3. ¿Cierto? Ahí está, cumplió. Pero tiene 3 valores. ¿Y qué dice la norma? Dice que puede tener hasta 11, pero solamente 2. Entonces, por eso, si lo graficamos, decimos, ¿no? Para coliformes totales, hay 3 unidades con recuentos entre M y M. O sea, hay 3. Y la norma dice que deberían haber sido 2. Por eso no cumple el criterio. No cumple el criterio o se incumple el criterio. Podemos ver para salmonela. Para salmonela, ¿qué dice? Salmonela, la norma dice que debe ser 0. Nada, de 5 debe haber 0, ¿no? Entonces, veamos en nuestra muestra que tenemos. Para salmonela tenemos Staphylococcus aureus, MUS, salmonela, ausencia. Entonces, sí cumple el criterio. Cuando graficamos decimos salmonela, sí cumple el criterio, ¿no? Veamos, por ejemplo, para Staphylococcus aureus. Busquemos en Staphylococcus aureus. La norma dice que en Staphylococcus aureus, las unidades formadoras de colonia por gramo, de 5 muestras, máximo 2 muestras, de las 5, 2 deben estar entre 10 al cuadrado y 10 al cubo. 1 por 10 al cuadrado y 1 por 10 al cubo. Solamente 2. Veamos qué es lo que ha obtenido en Staphylococcus aureus. En Staphylococcus aureus, ¿dónde está? Ha obtenido, bueno, menor de 10 cumple, 1,5 por 10 al cuadrado. ¿Y qué decía la norma? Para Staphylococcus aureus, 1 por 10 al cuadrado y 1 por 10 al cubo. Entonces está aquí, hay un primero, 1,5 por 10 al cuadrado. Está en este rango. Entonces ya va 1. ¿Cuántos? Es como máximo 2. Ya no cubo. 1,5 por 10 al cubo. Ya pasó, porque 1,5 por 10 al cubo, ¿dónde está? Pasó. El máximo era 1 por 10 al cubo y este es 1,5. Entonces aquí
Si hubiese sido 1 por 10 al cubo, pasaba, ¿no es cierto? Porque Staphylococcus aureus me dice, a ver, voy a un poquito a ponerlo así, ahí, se pasó. Vamos a comparar directamente Staphylococcus aureus, ¿eh? Ahí estamos, ya. Miren, la norma dice Staphylococcus aureus de 5 muestras, unidades muestreadas, máximo 2 deben estar entre límite entre 1 por 10 al cuadrado y 1 por 10 al cubo. Si hubiera uno mayor, aunque sea uno solo, mayor que 1 por 10 al cubo, se desecha. Si hubieran 2 entre 1 por 10 al cuadrado y 1 por 10 al cubo, se aceptan. Marginalmente aceptable, con la justa, pero se aceptan. La norma lo dice. Veamos. Este pasa, porque es menor de 10, 1,5 por 10 al cubo. Se sitúa acá, más acá. Ya no pasa. Por ese nada más ya se quedó. Uno solo. El resto, mire, va a pasar, pero este no. Uno solo y sobrepasó. Era 1 por 10 al cubo y este tiene 1,5. Entonces, ¿cómo se concluye? Para Staphylococcus aureus se pone que no cumple la norma, ¿no? Hemos visto que para coliformes fecales no cumple, y así sacamos. Entonces, en conclusión, ¿qué decimos? Se rechaza el lote evaluado. Tal como presenta, no debe ser comercializado. ¿Estamos claros? Entonces, conclusión y moraleja. Si la norma, si por ejemplo tenemos coliformes fecales, ¿no? Digamos, encontrábamos 2 nada más, pero esas 2 estaban aquí, entre 3 y 11, solamente 2, ¿no? El máximo, pero coliformes fecales indica higiene. Entonces, si hemos encontrado el máximo 2, entonces hay que recomendar que se tenga más cuidado en la higiene. Se acepta, sí, pero está con las justas, porque se hubiesen encontrado 2 muestras, ¿no? En este caso, lo real es que se han encontrado 3 muestras de 11. Y 3 muestras de 11 para coliformes fecales no se acepta. No se acepta. Solamente se aceptaba 2. Entre 3 y 11, 2. Y aquí eran 3. Entonces, por eso se rechaza. Bueno, espero que se haya entendido. Entonces, ¿cómo se va a trabajar mañana? El turno de mañana, ¿no? Va a trabajar con esta. Esta es la supuesta. Esto va a ser el resultado que le han entregado a ustedes, por ejemplo, ¿no? Han mandado al laboratorio y le han cuantificado esto. Entonces, por ejemplo, para un análisis, yo necesito solamente, para mi resultado, solamente necesito aerobio mesófilo, Clostridio perfringens y solamente, por ejemplo, salmonela. Tomo esos datos de salmonela, tomo esos datos de aerobio mesófilos, de Clostridium, tomo esos datos. Esos datos son lo que me ha reportado el laboratorio. Y con eso analizo la normativa para esos indicadores, ¿no? Me explico entonces, por ejemplo, a la mesa 1A le ha tocado, por ejemplo, manjar y natillas, es un alimento, fideos al huevo, ¿cierto? Y no, acá es esto, por ejemplo, le ha tocado, por decir, productos cocidos de reconstrucción instantánea. Entonces, para los 3 va a analizar. Digamos que ha encontrado que su primero es manjar y natillas. Entonces, se va a la norma técnica manjar y natillas, ¿no? Manjar y natillas, ¿dónde lo encuentra? Lo busca, ¿dónde está manjares y natillas? Entonces, por ejemplo, manjares y natillas, ¿dónde va a estar? Lo puedo buscar desde el principio acá, en la norma, dentro de esto. Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde estaría manjares y natillas? Productos de confitería, alimentos para regímenes especiales, ¿no? Manjares y natillas podrían ser productos, alimentos, productos de panadería, productos de confitería, azúcares y mieles, por ejemplo, 6. Entonces lo busco en 6. Lo busco en 4, 5 y productos 6, ¿no? Entonces aquí sería. Entonces, jarabes, dextrosa, maicena, jarabes
jarabes, ¿no? Jarabes, natillas, ¿dónde lo encuentro? Buscamos ahí. O si es polen, miel, etcétera, etcétera, ¿no? Van buscando. Entonces van buscando. ¿Qué les dije? Natillas, no sé qué, bueno. O barra de cereales, lo que sea. Vamos a suponer que le tocó barra de cereales. Entonces solamente van a muestrear mohos, van a muestrear Staphylococcus aureus y van a muestrear es lo que les dice la norma. Esta es la norma. Entonces se van a su tabla de resultados y en su tabla de resultados, ¿qué les ha dicho la norma? Que busquen mohos, Staphylococcus aureus y Bacillus cereus, digamos. Entonces se van a la tabla de resultados y buscan mohos para el turno mañana, mohos, y acá está su lectura. Esto es lo que han encontrado. Para la unidad 1, 2, 3 mohos. ¿Qué más le ha dicho que busque? Staphylococcus aureus. Estos son los resultados. Toman el resultado de acá, ¿no? Staphylococcus aureus, este de acá. ¿Qué más les ha dicho? Que sea ¿cuál le dije? Staphylococcus, y así, van buscando. Entonces, esto es el resultado. Este resultado lo van a comparar con lo que la norma le dice. Y la norma le ha dicho que para su producto va a analizar esto que está acá, ¿no? Y comparan. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tienen por ejemplo, para mohos? Para mohos tienen que de 5 solamente 2 defectuosos entre 10 al cuadrado y 3 por 10 al cubo. ¿Cierto? Para mohos entre 10 al cuadrado y 3 por 10 al cubo. Vamos a ver entonces para mohos qué es lo que tienen acá en sus resultados. Para mohos tienen 2 nada más, dice, ¿cierto? Entre 10 al cuadrado y 3 por 10 al cubo. 10 al cuadrado, 100. Acá ya tienen uno que ha pasado. Acá tienen 2 que ha pasado. Y acá tienen 3. 300. ¿Cierto? Y la norma decía que lo más que podían tener para mohos era entre 10 al cuadrado y 300. Y solamente 2. Pero en su resultado ustedes están encontrando ¿cuántas? 3. Para mohos están encontrando 1 entre 10 al cuadrado. Ahí está 1. Otro, 2 y 3. Y solamente tenía que ser 2, ¿no? La norma dice que solamente tenía que ser 2. Entonces, ¿qué dicen? No cumple la regla, ¿no? Para mohos, para este producto de confitería, para mohos solamente tenía que ser 2, entre 10 al cuadrado y 3 por 10 al cubo, 2, ¿no? O sea, entre 100 y 3000. 2 nada más, entre 100 y 3000. ¿No? Entonces, ¿y cuánto tienen para mohos? Entre 100 y tienen 1, acá ya pasó, está entre M minúscula y M mayúscula, ya va 1, 2, y con 3 se pasó porque solamente tenían que tener 2. Entonces, si hacen su esquemita, van a decir, para mohos no cumple, porque la muestra, la unidad 1 y la muestra 1, la muestra 3 y la muestra 5 sobrepasaron el límite, ¿no? Entonces, analizan así microorganismo por microorganismo. Espero que se haya entendido. Entonces, mañana en la práctica les digo para cada mesa lo que les va a tocar. Ya está acá el listado, pero no saben todavía qué les va a tocar, ¿no? Solamente sabemos que cada lado de mesa hace 3 productos. Por ejemplo, ¿no? Queso fresco, kiwi, en fin, ya mañana se hace el reparto. ¿Listo? Y ese rato van a trabajar los 3 y van a hacer estos esquemas, ¿no? Para los microorganismos que le haya tocado. Y si cumplen los criterios o no cumplen el criterio, o recomiendan y tienen su conclusión. Rechazan o aceptan. Indica también el plan de muestreo, ¿no? Cuando salga entre M y M, ese es un plan de muestreo de 3 clases, ¿no? Cuando tenemos esto, por ejemplo, solamente se acepta o se rechaza. En el caso, por ejemplo, de los patógenos, es un muestreo de 2 clases nada más. Se acepta o se rechaza. O sea, los valores
Ya no hay un rango entre M minúscula y M mayúscula, ya no. Solamente es se acepta o se rechaza, ausencia o presencia, ¿no? En cambio, cuando son de 3 clases hay un rango, ¿no? Entre M minúscula y M mayúscula. La norma dice que hay un rango. ¿Listo? Entonces, si mañana volvemos a ver, nos vemos mañana a las 8:30, porque el señor, el expositor, va a estar a las 9. Estemos a las 8:30 para esperarle. Él va a hacer un complemento a todo lo que hemos visto, ¿no? Ha tenido la gentileza de separar su tiempo para venir a compartir la experiencia, ¿no? ¿no? En este campo. Así que mañana, 8:30, estamos en el aula. Gracias, nos estamos viendo. No sé si hay alguna consulta. Hola. No, ninguna, doctora. Entonces mañana a las 8:30 nos encontraríamos. Sí. Ya para al final, mañana. Sí, eso me calculo que van a hacerlo en 1 hora como máximo. Y entonces el sorteo va a ser que ustedes pasan sus respuestas en un papelógrafo y salen a exponer por sorteo, ¿no? Entonces indican ahí todo lo que se necesita saber, ¿no? Ha sido un muestreo de 3 clases, cómo ha sido su plan de muestreo, qué tipo de alimento es, el formato que le han creado, ¿no? Por ejemplo, si a ustedes le dicen, es un alimento, digamos, no sé, les ponen ahí, es un alimento, por ejemplo, para regímenes especiales, entonces ponen ahí, ¿no? Bueno, se ha considerado las fórmulas infantiles, ¿no? Sucedáneos de la leche materna, ¿no? Entonces, se han muestreado a partir de los envases de las latas, ¿no? Qué bien. Y entonces, estos son los microorganismos, el plan de muestreo de 3 clases, eso señalan, ¿no? ¿Qué categoría es 2? ¿Qué significa categoría 2? ¿No? ¿Qué significa categoría 8? ¿Qué significa categoría 12? ¿No? Eso es lo que van a exponer, ¿no? Y el resultado lo grafican así para que les sea mucho más fácil, ¿no? Tal como lo tienen acá. Así, como esto. Entonces, doctora, eso lo pondríamos en nuestro papelote. Sí, en el papelote. Ya, doctora, no se preocupe. Entonces, es rápido, ojalá terminemos antes de las 12. Gracias, nos estamos viendo. 8:30, por favor, voy a pasar asistencia porque el expositor llega a las 9. Me dijo que estaba 1/4 para las 9. Así es que... ¿no? Listo, doctora. Entonces mañana... Mañana a las 8:30. Ya. Sí. Ahora le comunico. Nos vemos, gracias, hasta luego. Buenas noches, doctora. Buenas noches.